Buenas, hoy un vídeo por Soleá, continuación del vídeo anterior. Vamos a explicar cómo se hacen estas frases tan típicas, que hay muchísimas variaciones sobre ellas y hay que saber hacerlas, y las vamos a combinar con lo que vimos en el vídeo anterior. En el vídeo anterior vimos cómo hacer el compás de Soleá con rasgueos y un poquito de arpegios. Ese compás hay que intercalarle estas frases, que ya digo que hay muchas variaciones. Yo os voy a proponer 3 melodías diferentes con unas variaciones y con eso, y mezclando lo que vimos en el vídeo anterior, podéis hacer un soniquete por Soleá muy interesante. Como siempre, un pequeño espacio para mi propia publicidad. Podéis dar clase conmigo online, ¿vale? A través de Skype. Podéis hablar conmigo cuando queráis, 1 o 2 veces al mes, cuando queráis. Consultar dudas, aclarar cosas, por dónde puedo ir, material nuevo que necesitéis, lo que queráis. Me podéis contactar en guitarraflamencaclub@gmail.com. Por otro lado, también os recomiendo que me sigáis en Facebook, en mi página de Facebook de Guitarra Flamenca Club, ¿vale? En Facebook, donde hago siempre hincapié en los eventos que hago de clases intensivas y cursos intensivos que suelen ser una vez al mes. Esos son presenciales en Madrid. Si estáis en la página de Facebook, estaremos más conectados y podréis ver más cosas a las que hago. Bien, esta es la primera variación que vamos a estudiar. Lo primero que hay que decir es que la melodía está formada por 4 partes de 3, o sea, es decir, 3 compases de 3×4, ¿vale? 4 partes de 3, así es como tenemos que entender el ritmo, es muy fácil. Entonces es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto, ya sé, yo lo sé y vosotros también, que también se puede contar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ¿vale? Por supuesto, y hay que saber hacerlo y es muy útil. Pero si lo piensas en pequeñas células de 3×4, pues es más fácil organizarse a la hora de tocar, ¿vale? Las dos formas son válidas y hay que saber contar de las dos formas. Pero cuando lo estás estudiando al principio, es más práctico pensarlo en pequeñas células de 3. ¿De acuerdo? Voy a tocar la melodía sin ningún tipo de arpegio ni nada. ¿Veis que pongo esta posición así? Así ya me lo aprendo, como lo voy a necesitar luego para hacer el arpegio. Esto es un La menor, ¿de acuerdo? Y a este La menor le quito el dedo. Luego voy a poner el acorde de Do, luego Fa, luego Mi y luego Fa, ¿vale? Esas posiciones son las que voy a necesitar. Pero la melodía es tan sencilla como esto. Es... Vale, pues ahora a esta melodía le voy a añadir el arpegio. Un arpegio que es pulgar, índice, medio, anular. Y queda así. Dejo caer el pulgar. Arpegio en Fa. Vale, al final estoy haciendo arpegio, aquí hago solo pulgar e índice, y otra vez arpegio en Fa. Entonces, siempre es lo mismo, es arpegio, ligado, pulgar hacia abajo, las dos primeras partes, es arpegio, ligado, pulgar que cae. Ahora hago lo mismo que en Do, arpegio, ligado, arpegio, ligado, pulgar que cae. Y luego arpegio,
el pulgar cae la primera vez desde la cuarta cuerda, ya está en la cuarta, lo dejo caer desde la cuarta, ahora lo dejo caer desde la tercera. Yo tengo la misma frase y le voy a hacer un ligado más, o sea, voy a hacer, y aquí voy a hacer, ¿vale? Un ligado desde la cuarta hasta la cuarta, de 5 notas. Entonces te queda. ¿Vale? ¿Veis que es lo mismo? Al principio es lo mismo, el ligado este y un ligado más. Y aquí otra vez. Aquí vamos a hacer igual. Entonces la frase nueva es esta. Pero la voy a complicar un poquito más haciendo el primer arpegio, bueno, todos los arpegios los voy a hacer dobles, ¿de acuerdo? Es añadir el ligado que ya os he explicado y el arpegio doble. Entonces, arpegio doble, ligado y otro ligado, ¿vale? Arpegio doble, ligado y otro ligado. Y luego aquí los arpegios dobles. La toco primero y luego la explico. Entonces la melodía sin arpegio ni nada es esta. ¿Veis que estoy poniendo este dedo aquí? Este dedo aquí está cogiendo dos cuerdas, la primera y la segunda, ¿vale? Ya lo voy a practicar así, aunque no haga el arpegio todavía. Este está en la tercera cuerda, ¿vale? Y queda... y el cierre. Bien, pues a esta melodía le voy a añadir un arpegio. Un arpegio que es pulgar, anular, medio, índice. Este arpegio tiene una dificultad que es que tengo que darle, como solo es de 3 cuerdas, ¿vale? El pulgar lo tengo que quitar para poder luego hacer el arpegio A-M-I. O sea, es pulgar, esto lo necesitaréis practicar un poco. Pulgar en la tercera, A-M-I. Este arpegio es importante que lo conozcáis porque se utiliza mucho. Entonces tengo que quitar. Cuando quito el pulgar ya he preparado aquí el anular, ¿vale? Hay como una pequeña... porque la mano no se me tiene que quedar en el aire. ¿Vale? Es pulgar, anular, medio, índice. Pulgar, anular, medio, índice en 3 cuerdas. Lo toco con la melodía. Lo mismo, 3 compases de 3×4. Si vamos contando así, pues ya sabemos que nos liamos menos, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Entonces la melodía sencilla es esta. Ahora, ¿qué arpegio le voy a poner? Voy a hacer un arpegio y pulgar índice 2 veces, o sea, es... ¿Vale? Desde la cuarta, y ahora pulgar índice, pulgar índice. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? La última vez, recordad que vamos a hacer esto 2 veces, ¿vale? Porque vamos a hacer 4 compases, ¿no? Pues en el tercer compás haré, ¿vale? De las 3 partes, pues haré arpegio, pulgar índice, arpegio. ¿De acuerdo? Ahora lo vais a ver. Pero vamos, la combinación es esta. Arpegio, pulgar índice, en grupos de 3 a 1, 2, 3. Eso es un compás de 3×4. Entonces... Muy bien, ¿cómo utilizar este material? Vale, pues es muy fácil. Es muy importante que reviséis el vídeo anterior si no lo habéis hecho todavía, o que tengáis algún tipo de soniquete con rasgueos. Si no lo habéis sacado de aquí o lo sabéis por otro lado, tampoco pasa nada. Es decir, que yo tengo mi base con rasgueos. Y ahora hago las escobillas. Rasgueo. También puedo hacer las escobillas seguidas. Todas seguidas van entrando a compás. Es un poco, a lo mejor satura un poco, pero bueno, también se puede hacer. También podemos tocar todas las escobillas seguidas. No hay ningún problema, todas van entrando a compás y nada, las podemos o intercalar con frases de rasgueos o tocarlas seguidas, ¿vale? Como nos guste, como quede bien o como el contexto nos obliga a hacer.
pues aquí está, espero que os sirva, que lo disfrutéis y ya sabéis, seguir las playlists del canal, que viene bien, porque ahí tengo todos los vídeos organizados. Es decir, que si estás viendo este vídeo y no has visto el vídeo 1 de Soleá, pues lo tienes ahí, en las playlists están por palos. Todo el material está bien organizado para que os organicéis. Y recordar también que viene bien recibir una clase por Skype de vez en cuando para aclarar las dudas y que todo quede como tiene que quedar. Gracias y hasta el próximo vídeo.